Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, empezaremos comentando un poco cómo tenemos el mercado en general y después iremos con unas noticias. Bueno, vemos que tras la fuerte vela bajista de ayer, que parecía romper con la línea de tendencia alcista que teníamos, no está teniendo continuidad de momento hoy. Está recuperando el precio bastante bien y si se vuelve a poner por encima de esa línea no habrá pasado nada y seguiremos en el mismo escenario que estábamos hasta ahora. Ya lo comentamos ayer, si hoy no pasaba de ahí no habría ningún problema más. Sin embargo, si acabamos la vela en negativo por debajo del mínimo de ayer, pues entonces seguiremos yendo hacia esa zona que hablábamos entre los 49.000 y 51.000. De momento el mínimo ha sido 53.000 y parece que está rebotando bastante bien. 1.600 puntos de rebote desde el mínimo está bastante bien y además estamos ya tanteando la línea de tendencia, con lo cual si nos ponemos por encima de ella es como si no hubiera pasado nada. La ruptura de ayer fue muy leve, no lo suficientemente fuerte como para darla por válida. Y bueno, lo único que ya os digo, nos avisa, nos está avisando, lo decíamos ayer, independientemente de lo que pase, independientemente de si corregimos un poco más o no, nos está avisando de que posiblemente pronto llegará una lateralización, porque esto es una especie de duda del mercado y podemos salir al alza y podemos romper los máximos anteriores tranquilamente dentro de una semana o dentro de 5 días podemos romper los máximos anteriores, pero nos está hablando de que el movimiento necesita coger otra pendiente diferente de subida. Siguiendo esta pendiente de subida, he estado mirándolo antes, porque ayer en directo no pude echar el gráfico hasta final de diciembre de este año. Siguiendo este nivel de subida llegaríamos por encima de los 400.000 y es un objetivo demasiado alto para este año. Yo ya os dije que mi objetivo estaba como mucho entre los 87.000 y 93.000 de máximo para este año 2021. ¿Por qué? Porque yo estoy en ese escenario que os he comentado muchas veces de que no creo que este ciclo vaya a ser tan fuerte como los anteriores. Y también creo que va a ser así porque tampoco va a haber una caída como en los anteriores ciclos, sino que vamos a enlazar varios años seguidos de subidas, sin correcciones fuertes. Entonces no podemos subir mucho si luego no vamos a bajar mucho. Y como creo que no vamos a bajar mucho, pues también creo que no vamos a subir mucho. Por eso mi objetivo para el año es ese y por eso pienso que en algún momento este año tenemos que hacer un movimiento lateral que lleve a una línea de tendencia o a una inclinación de subida más suave de la que llevamos hasta ahora. Y lo de ayer fue un aviso de que esto seguramente está cerca de pasar. Ya os digo, no tiene que ver con lo que pase en los próximos días, porque los próximos días podemos volver a romper los máximos si todo sigue como va hasta ahora. Es decir, si recuperamos esa línea de tendencia, podemos romper los máximos e ir hacia donde decíamos entre el día 27 y el día 4 de abril. Pero sí que ya tenemos que tener la vista puesta en que las siguientes caídas nos van a perforar esta línea de tendencia. Y perforar esta línea de tendencia no significa perder la tendencia, porque la tendencia es una cosa y la línea de tendencia es otra. Lo hemos dicho muchas veces. La tendencia es los máximos y mínimos crecientes y de momento el mínimo creciente es el 43.000, el último que tenemos. Mientras no perdamos eso, da igual que pierda la línea de tendencia porque la tendencia no se perdería. Y a eso me refiero a lo que vamos a hacer en el futuro. No vamos a perder la tendencia, pero sí vamos a perder esta línea de tendencia. Porque la tendencia va a llevar una subida, una línea menos inclinada. Este es el aviso, el que hemos tenido ayer. Y ya nos está diciendo eso, que ya no vamos a tener estas subidas tan verticales, que posiblemente todavía le quede una subida fuerte ahora, esa subida de la que estábamos hablando, pero que después se va a tirar mucho tiempo por debajo de ese nuevo máximo que nos marque, muchos meses, hasta que lo vuelva a romper, quizás para septiembre, octubre. Es decir, ahora vamos a marcar un nuevo máximo seguramente, no sé cuándo, no sé si al final será en las fechas que dijimos entre el 27 y el 4 de abril o será más adelante a lo largo de abril, pero vamos a marcar un nuevo máximo con una nueva subida
que no sé si empezará hoy o empezará dentro de 5 días, dependiendo de cómo termine la vela de hoy, pero que ese máximo seguramente se quedará ahí por muchos meses, quizás por 4, 5, 6 meses. Y luego entraremos en esa fase un poco más lateral en la que no se marcarán mínimos decrecientes, con lo cual la tendencia seguirá siendo alcista, pero le llevará mucho tiempo volver a ir a atacar esos nuevos máximos que nos deje en el próximo movimiento alcista. Y ese periodo es el que necesita para que la pendiente de subida no sea tan fuerte y para que enlacemos un ciclo alcista con otro y no nos vayamos a una subida exponencial sin sentido que luego termine con una caída del 50 o 60%, que es lo que no queremos. Yo no quiero que suba este año a 400.000. Yo prefiero que este año se quede en esos niveles que estábamos hablando, 90 y pico mil de máximo, y el año siguiente siga subiendo y para finales del año 2022, pues en vez de estar con mercado bajista, sigamos con mercado alcista y más suave y estemos igual en 150.000 o 170.000 o lo que sea. Pero prefiero eso que no que suba de repente este año muchísimo y luego venga una caída también brutal que haga dudar a la gente en el largo plazo, ¿no?, del Bitcoin. Es mejor que todo el mundo ya lo vaya teniendo claro y asuma los precios que hay y vayamos poco a poco hacia arriba, ¿no? Pero poco a poco, no de manera exponencial como ocurrió en las fases especulativas que hubo en el 2017 o incluso la que hubo a finales del 2013, principio de 2014. Así que nada, eso es un poco la perspectiva que tenemos. Mejor que ayer a la noche, porque ayer a la noche pintaba feo, pero con la vela de hoy se ha arreglado un poco. Ya veíamos que no había tampoco ventas demasiado forzadas, porque la ruptura de esa línea ayer debería haber provocado ventas enormes en otros momentos de mercado, lo comentamos. Hubiéramos estado cayendo ya un 15% con esa ruptura que hubo ayer. Sin embargo, las caídas estaban bastante contenidas y eso significa que sigue entrando dinero. Lo que pasa es que no está entrando tan fuerte como antes, por eso en un momento determinado la oferta ha provocado esas caídas, pero sigue habiendo demanda subyacente y cuando hay retrocesos sigue entrando dinero. No sé exactamente desde dónde, porque no tenemos últimamente noticias desde dónde entra dinero. Grayscale ha frenado bastante las entradas, pero seguramente que hay otros sitios, otras zonas geográficas también, seguramente, quizás en Asia o algún otro sitio, donde sí que parece que sigue entrando dinero, ¿no? Bien, lo vamos a tener todo el día ahí luchando con esa línea y vamos a ver cómo cierra. Faltan muchas horas para el cierre y hasta que eso no ocurra no vamos a poder sacar más conclusiones que las que estamos comentando ahora. Vamos con las noticias. Hablamos primero de una actualización de Bitcoin que se llama Taproot y nos dice: Taproot compromete la protección cuántica de Bitcoin. Así lo cree este desarrollador. Vale, hay un desarrollador que piensa que si se aplica la actualización Taproot en el corto plazo se estaría haciendo más vulnerable a Bitcoin ante la computación cuántica. Las llaves públicas expuestas son las que correrían mayor riesgo de ser robadas. Luke Dash Jr., uno de los desarrolladores más prolíficos del protocolo de Bitcoin, parece estar preocupado por la vulnerabilidad que significaría la implementación de Taproot frente a la computación cuántica. Es decir, ya se están poniendo manos a la obra. Yo lo que quiero que saquéis de positivo en esta noticia es que ya se están poniendo manos a la obra para protegerse de la computación cuántica y ya se están empezando a preocupar de ella. ¿Vale? Y están empezando a discutir si Taproot podría ser perjudicial en el corto plazo para la protección frente a esa computación cuántica. Luego veremos que hay cierta discusión de gente que piensa que todavía está lejos la computación cuántica, otros que piensan que a final de esta década. Bueno, lo veremos en la noticia, lo vamos a ir leyendo. A pesar de que Taproot es una tecnología que pretende añadir privacidad y complejidad a las transacciones de Bitcoin, podría haber riesgos. Así lo comunicó el desarrollador conocido como Luke Jr. el 15 de marzo en una cadena de correos electrónicos de Linux Foundation, tras el anuncio de una próxima reunión sobre el tema entre los desarrolladores. Evidentemente
harán lo mejor al final para el Bitcoin. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que están hablando. De cualquier forma, la seguridad de Bitcoin ya está comprometida frente a la tecnología cuántica, pero hay opciones para compensarlo, según explica Luke. Antes de Taproot es posible que la red se pause mientras se desarrolla una solución completa de seguridad cuántica y luego reanude las transacciones. Es decir, ya están pensando en algo, solución ante las computadoras cuánticas. Ya están pensando en algo. Eso a mí me tranquiliza, desde luego, que estén pensando ya en eso. Y dice que con Taproot como está, un ataque cuántico podría convertirse en una situación irreparable, comenta el desarrollador. Es decir, ahora mismo, si hubiese ordenadores cuánticos capaces de hacer ese ataque, esa implementación quizás no se haría. Lo que pasa es que aquí la gente está discutiendo que de momento no existe esa posibilidad, pero que sepáis que están mirando por proteger la red de Bitcoin contra ataques cuánticos. Seguramente lo tendrán mucho antes de que los ordenadores cuánticos tengan la capacidad suficiente como para atacar la red. Nos dice este desarrollador, que se refiere a un artículo redactado por Mark Friedenbach, otro desarrollador de Bitcoin, que habla sobre las vulnerabilidades que generaría la implementación de Taproot en el protocolo. Con Taproot renunciamos a la resistencia cuántica a cambio de pequeñas ganancias de eficiencia y propiedades criptográficas de moda, menciona Friedenbach. Los avances en la computación cuántica se están produciendo de forma rápida y furiosa, mejorando a un ritmo superexponencial, explica Mark. También dice que es probable que a finales de esta década, o sea, 2030, 2029, 2030, la computación cuántica haya avanzado lo suficiente como para lograr atacar las firmas digitales que Bitcoin utiliza. Es decir, todavía estamos hablando de un horizonte temporal muy largo, aunque ya se sabe que están empezando a probar ordenadores cuánticos en China, en Estados Unidos, etc. Nos está hablando que para cuando alcancen los niveles que pudiesen atacar a la cadena de Bitcoin sería en el año 2029-2030. Todavía quedan muchos años para eso y el Bitcoin, para cuando eso llegue, ya estará más que preparado. Lo digo porque es que hay gente que se piensa que los ordenadores cuánticos que se están empezando a probar, que ya son capaces de atacar la cadena de Bitcoin, y no es así. Ni siquiera los más optimistas, porque esta persona es de los más optimistas con la tecnología cuántica, porque está diciendo que tiene miedo de implantar Taproot porque precisamente le haría vulnerable a Bitcoin ante esa tecnología. Que es de los que está más diciendo que está mejorando a un ritmo super exponencial, de los más positivos, dice que hasta finales de la década no tendrá capacidad suficiente de atacar a Bitcoin. Es decir, uno de los más optimistas te dice que hasta 2029 no va a ser posible. O sea, que imaginaros, ¿no? Nos dice que las llaves de Bitcoin reutilizadas son las más vulnerables. El problema radicaría en que con la computación cuántica las monedas de Bitcoin más expuestas serían aquellas cuyas llaves públicas son conocidas. Es decir, las que ya realizaron transacciones de salida. Esto se debe a que la forma de violentar las monedas es descifrando qué llave privada pertenece a la llave pública conocida. Es decir, normalmente tú de una llave privada sacas la llave pública y la inversa no se puede hacer porque sería un cálculo enorme, ¿no? Pero claro, con ordenadores cuánticos, con la llave pública, con lo que tú entregas para que te hagan una transacción, con eso un ordenador cuántico podría llegar a descifrar la llave privada según está ahora la blockchain. Evidentemente cuando implementen mejoras para que esto no pueda ser así, no se podrá hacer, pero ahora mismo, según está, si hubiera un ordenador cuántico capaz de hacer todas esas operaciones, se podría descifrar la llave privada desde la llave pública, ¿no? Estas llaves solo aparecen en la blockchain después de ejecutar una transacción de pago, es decir, hasta que tú no has hecho una operación con esa llave pública, no aparece en la blockchain. Entonces, si la cartera tiene bitcoins pero no se ha usado, nadie conoce la llave pública y por tanto no hay forma de hackear la llave privada. Así las monedas están seguras. Por el mismo motivo, las llaves que se han reutilizado varias veces son más vulnerables, pues sus llaves públicas ya son conocidas y siguen teniendo monedas. En el caso de un ataque de este tipo, las carteras podrían migrarse a nuevos algoritmos preparados contra las supercomputadoras. Es por eso que las llaves
perdidas o las que ya no tienen dueño, si falleció por ejemplo, al no poder migrar serían las primeras en ser asaltadas. Esta sería una forma de recuperarlas. Es decir, cuando lleguen los ordenadores cuánticos, sí que puede haber una bajada de precio en el Bitcoin, no porque vayan a hackear la red, sino porque las monedas que se han perdido quizás puedan ser recuperadas, si se conocen las llaves públicas por lo menos. Es decir, todos esos Bitcoin que no cambien a la protección de la computación cuántica se podrían recuperar. Estamos hablando de los igual 4 millones de Bitcoin que hay perdidos. Esos se recuperarían con la computación cuántica y eso ocurriría, pues como hemos dicho, quizás a finales de esta década. ¿Vale? Eso podría llegar a ocurrir y podría ser un evento que haga que el precio caiga, porque si se recuperan de repente toda esa cantidad de bitcoins, pues evidentemente eso aumenta la oferta enormemente en un momento determinado y podía hacer que los precios bajasen o no subiesen durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que se compensase toda esa oferta con la demanda. De todas formas, como os digo, es algo que ocurrirá a largo plazo y para cuando eso ocurra seguramente los precios ya habrán llegado a unos niveles tan altos que posiblemente nosotros ya pues hayamos hecho bastante beneficio con el Bitcoin, ¿no? Eh, Luke Jr. propone una bifurcación para solucionar el problema. A lo largo del hilo de discusión de correos, Luke deja claro que su intención no es desacreditar la propuesta de Taproot, sino simplemente exponer sus preocupaciones sobre el tema. Con Taproot, todas las llaves públicas serían expuestas, aunque la cartera no haya sido usada. Luke propone una solución simple para no descartar Taproot. Agregar un hash, un proceso de codificación, en la parte superior del protocolo en un subfork, bifurcación ligera adicional. Es decir, él propone una solución, no dice que no se haga la ampliación. Dice que haciendo esto, agregando un hash, un proceso de codificación en la parte superior del protocolo, se solucionaría el problema de exponer las llaves públicas para que no puedan ser hackeadas por los ordenadores cuánticos y eso ya evitaría el problema. Algunos desarrolladores no están de acuerdo con Luke Jr. Varios desarrolladores contestaron dentro de este hilo con respuestas que refutan la postura de Luke. Mencionan que es un tema tratado ya muchas veces antes. Algunos dicen que realmente faltan décadas para que un ataque cuántico pueda ocurrir. Es decir, hay gente menos optimista con los ordenadores cuánticos que la persona que comentaba que estaría para finales de esta década. Es decir, igual ni siquiera están para finales de esta década lo suficientemente capaces como para atacar la cadena de Bitcoin. Y dice que al final de cuentas no podemos estar seguros de cuándo podría o no ocurrir un ataque cuántico y como lo comenta en el hilo David A. Harding, escritor técnico de Bitcoin, la principal preocupación parece ser que alguien desarrolle en secreto una computadora cuántica con capacidad suficiente para comprometer millones de claves y luego decidir usar la computadora más poderosa y probablemente cara que haya existido para robar monedas que casi inmediatamente perderán la mayor parte o totalidad de su valor. Es decir, lo que hemos dicho muchas veces, si tú hackeas el Bitcoin no te sirve de nada porque inmediatamente pasaría a valer cero o cerca de cero. Entonces, ¿para qué quieres hackear una cosa, gastarte un montón de dinero en ello, para que luego no saques ningún beneficio, ¿no? Parece ser que la propuesta de Taproot sigue en pie y que por el momento es más rentable tener las ventajas que ofrece esta tecnología, aunque pueda hacer vulnerable a Bitcoin en un futuro. Se está trabajando y habrá que esperar a que exista una solución para cuando la computación cuántica llegue. Es decir, se está trabajando en ello. Yo quiero que os quedéis con esta noticia, con lo de se está trabajando para que cuando llegue la computación cuántica no haya ningún problema con las criptomonedas. ¿Vale? Bien, esa era la primera noticia que quería comentaros. La segunda es esta. Bitcoin se comercia hasta por 90.000 dólares en Turquía en medio del colapso de la lira. Ya sabemos que es un país que tiene también una inflación muy alta, etcétera. Y ya vemos cómo está ocurriendo también en Nigeria, en este tipo de países, cómo la gente se intenta escapar de esa inflación comprando Bitcoin. Y esto va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo en muchas partes del mundo. Por eso al final el Bitcoin sigue siendo alcista, pase lo que pase en el corto plazo, suba más lento, más despacio, más rápido como suba, terminará subiendo, porque es que no tiene otro remedio. No tiene otro remedio. Si se sigue imprimiendo dinero, si sigue habiendo problemas de inflación en países
como Turquía, como Nigeria, como Argentina, como Venezuela, etcétera, pues el Bitcoin seguirá demandándose y cada vez habrá menos Bitcoins. Y cuantos menos Bitcoin haya, más sube el precio. Así que bueno, esta es otra noticia que no la voy a leer porque bueno, podríamos entrar en un poco más en concreto en lo que está pasando en Turquía, pero no nos hace falta, ya lo entendemos, lo comprendemos. Bien, vale, esas son las dos noticias que os quería comentar y ahora vamos un poco con el análisis. He trazado aquí otra línea que también es muy significativa porque es la parte alta del canal con el que inició el movimiento aquí y parece que está haciendo de soporte. Es decir, vale, rompió esa línea de tendencia que teníamos dibujada en el otro gráfico, pero no ha roto esta parte alta del canal que teníamos anteriormente. Por lo tanto, mientras aguante por encima de esa parte del canal, seguramente rebotará de nuevo hacia la zona de los 59.000. Seguramente rebotará a los 59.000 y veremos si es capaz de marcar nuevos máximos como teníamos previsto antes de lo que pasó ayer. Todavía vamos a mantener ese escenario mientras nos dé la posibilidad porque no conviene andar cambiando tampoco mucho de escenario. Si teníamos una visión hace unos días y todavía se puede mantener esa visión, no tienes por qué andar cambiando de escenario a menos que ya sea evidente que tienes que cambiar. Y para que sea evidente que tenemos que cambiar, tiene que caer por debajo de esas líneas de tendencia con claridad. No solamente por un pequeño porcentaje como hizo ayer y teniendo en cuenta que hoy estamos recuperando encima, ¿no? Así que vamos a seguir manteniendo ese escenario del día 27, día 4 de abril. Y vamos a ver, apurar todas las opciones que haya hasta que veamos que matemáticamente ya es imposible, ¿no? Pero de momento sigue siendo posible. La vela de ayer no fue bonita, evidentemente, no me gustó nada lo que hizo, pero la vela de hoy sí me está gustando cómo va de momento. Y todavía queda mucho día, tampoco podemos levantar las campanas al vuelo, pero está comportándose bastante bien. Así que bueno, en principio vamos a tener en cuenta esta línea para los próximos días porque parece importante. Fijaros que aquí era la parte alta del canal, cuando empezó la línea de tendencia alcista original. Hizo de resistencia, después la superó. Aquí hizo de soporte de nuevo. Aquí de resistencia. Aquí otra vez de soporte, soporte y aquí otra vez de soporte. Así que de momento vamos a considerar que esa línea es importante y que en esa zona está rebotando. En el gráfico intradía vemos el gráfico de horas. Vemos como lo que es la última tendencia bajista ya está superada. La última tendencia bajista es esta, la que inició aquí ayer. Está superada. Nos está marcando ahora, bueno, todavía no lo sabemos, otro nuevo punto. Vamos a ver si llega hasta los 55.100. Si llega hasta ahí y se gira, pues tendríamos que modificar esta línea otra vez por ese nuevo punto. Y cuando rompiese esa nueva línea, seguramente tendríamos rebote hacia la línea de tendencia bajista principal, que más o menos puede estar en 56.000, 56.500. ¿Vale? Y eso luego nos pondría ya en el punto de toma de decisión. Esa zona de 5.000, perdón, de 56.200 más o menos es la zona donde el precio tiene que decidir si se va para arriba de nuevo o si vuelve a corregir y se va otra vez a los 53.000. Va a ser muy importante esa zona en las próximas horas. De momento está el mercado tranquilo, ya vemos que ha rebotado bien, lleva 5 horas rebotando y bueno, parece que va a seguir hacia esa zona de los 56.200 posiblemente a lo largo del día. Bien, vamos con las altcoins, que hay un poco también de todo. En general, las altcoins las veo bastante peligrosas ya en el nivel que están. Por ejemplo, OneInch bueno, está empezando a retroceder de nuevo y parece que se encamina hacia los 6.700. Ahí la vemos. Bueno, sigue teniendo resistencia en 8.542. Si fuese hacia esos niveles y lo rompiese, podría subir a 9.686, pero la pinta técnica ha empeorado entre ayer y hoy, ¿no? AAVE sigue, bueno, parecido. Está un poco más bajo, pero prácticamente no ha cambiado nada el aspecto del gráfico porque no ni sale al alza ni tampoco... Vamos, que sigue un poco pues por esta línea verde claro, ¿no?
más o menos. Está un poco por encima, pero más o menos en esa línea, ¿no? Cardano parece que quiere recuperar un poco, un 2,45%. Bueno, es posible que suba hasta 2.200. Otras monedas corrigen como ADX, que había subido mucho últimamente. Podría acercarse a los 1.800. Algorand la tenemos en positivo. Bueno, parece que quiere salir de esa zona. Las que están un poco más castigadas, como pues Algorand, Aave, estas no tienen mucho que perder ya. O sea, ya si no han hecho nada, no tienen mucho que perder. Las que más tienen que perder son las que han subido enormemente. Hay algunas que están totalmente fuera de control. Y esas son las que más posibilidades tienen de caídas fuertes, ¿no? ANT corrigiendo y es posible que caiga a la zona de 1100 también. Hay que seguir un poquito la evolución porque podría comportarse bien en el medio plazo si cae a un nivel de soporte razonable. AirSwap sigue subiendo, esta sí que va a lo suyo, a su aire, marca un nuevo máximo. Ha superado los 983 que hablábamos recientemente, no hacía tantos días que lo comentábamos, y lo supera ya. Los tokens del Atlético de Madrid cayendo un 4%, pero bueno, no están muy lejos de los 1988, o sea que podrían subir también. Atom, misma situación o muy parecida que Algorand, no tiene muchas pintas de caer, no ha subido mucho tampoco. Audio, tras la gran subida de ayer, corrige un poco. Esta es de las que sí que está muy arriba y que en cualquier momento puede haber una caída fuerte. AXS veníamos diciendo que posiblemente cayese y sigue cayendo. Perdón. Van ayer ya lleva 3 o 4 días intentando superar los 25.047. Ayer en algún momento subía bastante por encima de los 25.047, se fue para atrás en el cierre y hoy otra vez quiere ir hacia esa zona de resistencia a intentar volver a recuperar ese nivel. Basic Attention Token, ya decíamos que creemos que las cosas positivas las tiene ya más que descontadas y desde esa zona debería corregir. BIM ayer tenía una caída muy fuerte y hoy vuelve a caer. La vela ha llegado a ser bastante negativa porque envolvía toda la vela positiva del día 21. Con la vela de hoy llegaba a envolver toda la vela, ahora recupera un poco, pero todavía podría caer a 169. Bell sigue estando a un precio de soporte interesante. Ayer decíamos de aprovechar las ventas en esa parte alta de la vela porque, bueno, como se venía el mercado un poco abajo, pues es mejor tener pocas posiciones en altcoins. Binance va subiendo poco a poco, se va separando un poquito de los 45.167, de momento no con mucha fuerza, pero bueno, algo sube. Me preguntaban, no sé si me preguntaban por esta BZRX, creo que sí, creo que alguien me preguntó por ella. Se está acercando a la zona de soporte, fijaros que tiene esta línea de suelo, más o menos, que es la zona de soporte. Se está acercando ahí, yo creo que podría caer a los 843. Cake ayer subió, se separó del soporte de los 9,31. Al final cerró un poco más flojo y hoy vuelve a recuperar un poco lo que había subido ayer. Esta es de las que seguramente se ha pasado muchísimo de subida y no ha hecho ninguna corrección seria todavía. No ha roto los 9,31 que debería romper. Y ha seguido ese rebote, pero no creo que le dure mucho la alegría. CHR, pues ya comentábamos estos días que estaba consolidando para seguramente seguir cayendo. Se ha pasado un poquito, bueno, aunque todavía se habla mucho de los NFTs, pero se ha pasado un poco la mayor euforia que ha habido. Seguramente se estabilizará un poco el asunto. No creo que haya estallado la burbuja todavía puede volver a inflarse, pero en algún momento estallará, evidentemente. CHZ, o sea, Chiliz, también amenazando con perder los 905, otra que el momento de euforia se ha pasado, ahora ya se está empezando a calmar un poco todo y llegará a unos precios de equilibrio un poco más, no sé cómo decirlo, más asequible seguramente.
Compound, subida ligera, pero bueno, es otra de las que está muy castigada como AAVE y tampoco tiene mucho potencial de caída, ¿no? Porque ya, ¿qué más va a caer si ya lleva cayendo un montón en los últimos días, ¿no? En las últimas semanas? Coti sigue subiendo, esta sí que está totalmente fuera de control, es una de las que no se me ocurriría entrar ni en sueños, ni loco. CTSI recupera desde el soporte de los 539. Yo creo que lo va a perder, al final lo va a terminar perdiendo ese soporte. No creo que aguante mucho tiempo ya por encima. Lo están intentando agarrar ahí, pero el mercado ya no tiene tanto potencial como tenía a principios de año. Digibyte ha tenido otra vez rebote importante desde los mínimos, pero la vela ha llegado a ser bastante mala en algunos momentos y no me da ninguna confianza ahora mismo ya. Día ha rebotado en los 566. Bueno, esa zona no me parece mal. Día sí que es una de las que podría subir, porque tiene una figura bastante clara de doble suelo. Podría superar esos 670. Es de las que quizás sí que mantendría. DOT retrocede y seguimos con bastantes dudas. Yo pienso que va a caer a la zona de 60.533 como mínimo. Incluso podía caer a la zona de 55.397. Elrond no termina tampoco de arrancar y el mercado no está muy favorable para que lo haga. Por lo tanto, no hay mucha posibilidad ahí. Elf retrocede todo lo que había ganado ayer, se va a la zona de soporte de los 607. ENJ también retrocesos, todavía no rompe el soporte. El soporte nos ha dejado ahora mismo marcado en esta zona que os voy a poner, que es los... un poquito más abajo, ahí. Los 3.791. En el momento que pierda eso, iniciará correcciones más fuertes. EOS, ligeras subidas. En algún momento ha estado subiendo por encima de los máximos de ayer. Es positivo. Eso es buena señal para un día como hoy, que tampoco es que esté especialmente optimista. Ethereum sigue sin levantar cabeza y sigue amenazando ese soporte. Se tiene que decantar, o sea, no puede ser ya estar muchos más días ahí. Lleva ya 6 días en esa zona. O rebota o cae, pero no puede estar ahí más tiempo. Ese nivel al final tiene que imponerse o la demanda o la oferta, de alguna manera. Bueno, seguimos. EWT, que me la han preguntado varias veces, sigue estando bastante estancada, puede volver a caer a los 27.252. FED iniciando también caídas, también está súper exagerado el movimiento de FED, en algún momento también tiene que empezar corrección fuerte. Flow también está cayendo mucho, ya decíamos que había perdido esa tendencia alcista y que poco a poco se estaba desinflando y que posiblemente se iría hacia la zona de 41.044 y ya veremos a ver si aguanta ese nivel, porque podría incluso seguir perdiendo niveles. GRT sigue mal, sigue con un comportamiento bastante malo, declinante. La vela de ayer fue fea, la de hoy tampoco arregla la situación y sigue estando con mala pinta. Hard vuelve a caer a zona de soporte, en teoría esa es zona de compra. Hashgraph también está posiblemente iniciando un movimiento de corrección. No ha roto el soporte, tiene que romper los 540 para caer, pero sí que ha roto esta línea de tendencia que llevaba. Y eso no es buena señal. En principio, mientras aguante por encima de 540 podría volver a subir, pero lo más normal es que rompa el 540 e inicie corrección. ICX, nada, otra vez posibilidades de caer a 3.151. No está con muy buena pinta. IOTA
buen comportamiento. En este caso, ya decíamos ayer que se podía desmarcar del mercado porque tiene un acontecimiento a mediados de abril. La subida que está teniendo es muy interesante. Rompe las resistencias anteriores. Estuvimos cansándonos de decir que por esta zona de aquí, por la zona de 2200, 2300 era zona de compra y ahora ya pues la rentabilidad está siendo muy alta. Ahora mismo desde esa zona pues no sé cuánto se lleva, pero ahora lo vamos a calcular. El siguiente nivel de resistencia importante son los 3600 y podría llegar hacia esa zona. Vamos a calcular la rentabilidad desde esta zona que hablábamos de comprar. Vamos a ponerlo ahí, que es 2296. Podríamos haber comprado más barato, pero vamos a ponerlo desde ese punto. Y el máximo que ha llegado a tener hoy era un 42% de subida. Desde ahí, no desde el mínimo que podíamos haber apurado en esta zona de 2200 que ya dijimos de comprar. Desde 2200 posiblemente sea casi un 50%. Vamos a apurar desde esta zona. Sería un 48,6%. ¿Vale? Bien, Iris corrigiendo bastante fuerte. La vela de ayer sobre todo, la de hoy en algunos momentos también ha estado corrigiendo bastante. Creo que todavía puede caer más hacia la zona de 280 de nuevo, hay que esperar. JST también corrigiendo y puede caer a 149. Cava no fue capaz de situarse por encima de 10.324 y corrige también. No sé hasta dónde puede llegar, pero en principio se ha quedado un poco floja. Kyber Network también corrigiendo un 6% desde el punto en el que estaba ayer, que era esa resistencia de los 5.229. Link sigue sin levantar cabeza. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de monedas que todo el mundo dice que va muy bien, que es un proyecto increíble, que no sé qué. Y que sí, claro, es un proyecto increíble y por eso sube, por eso sube, por eso sube, pero llega un momento en que te has pasado de rosca. Que sí, que era un buen proyecto y lo sigue siendo, pero te has pasado de rosca. ¿Y qué pasa? Que cuando te has pasado de rosca los precios caen. Y la gente no se da cuenta que eso va a pasar en todas. Porque la gente sigue diciendo que es un buen proyecto desde que empiezan a comprar hasta que se multiplica por 10 y siguen diciendo que es un buen proyecto. Pues igual cuando está multiplicado por 10 el proyecto sigue siendo igual de bueno, pero los precios se han pasado de largo de lo que es el valor del proyecto. Pero a la gente le da igual, sigue diciendo que es buen proyecto. Y yo alucino que la gente no aprenda con eso. Tezos también era un buen proyecto. Y fijaros cómo está Tezos. Y Link es un buen proyecto. Pero alguien que esté en Link se está cagando hasta en yo que sé. Por muy buen proyecto que sea. Porque tú no quieres estar en un buen proyecto comprado aquí arriba cuando estaban todo el mundo diciendo nos vamos a 100 en Link. Todo el mundo estaba diciendo nos vamos a 100. O no sé a cuánto decían. Una barbaridad cuando aquello. Y ahora se ha caído. Se ha caído a... Aquí estaba en 149.000 donde estoy señalando con el ratón y toda la gente queriendo comprar. Y es que es un buen proyecto, es que es un buen proyecto, es que es un buen proyecto. Y ahora está en 50.000. Tiene que multiplicarse por 3 para llegar a esos precios. Por 3 contra el Bitcoin, ¿eh? Claro. Si lo estás mirando contra el dólar, te estás autoengañando, claro. Dices, no, es que contra el dólar va bien. Has perdido... si hubieses metido un Bitcoin, ahora tendrías 0,33 Bitcoins. En dólares igual tendrías lo mismo o más, porque el Bitcoin ha subido mucho, pero tendrías menos Bitcoins, que es de lo que se trata, de no autoengañarse con los dólares. Y esto lo quiero decir porque ahora mismo hay unas cuantas monedas que me están venga a decir, es que es un buen proyecto, es que ha invertido no sé quién, es que ha invertido no sé cuál, no son acciones. No son acciones, da igual dónde hayan invertido, no han comprado la moneda. Da igual que haya empresas importantes detrás, no han comprado la moneda. Están invertidos en el proyecto y el proyecto es otra cosa, no es el token. No tienen el token. Tienen acciones del proyecto, de la fundación, de lo que sea, que esté formando ese proyecto, esa moneda, ¿no? Bien, Litecoin sigue sin levantar cabeza también, otra que está fatal
y no da señales de vida. Encefalograma plano. Bueno, casi plano, no sé yo, menos que plano. Hundido, tocado y hundido. Maná, también amenazando con perder otra vez los 1591. Ahora está ligeramente por debajo y la caída podría ser fuerte. Y es que además cuando rompa ese soporte no se va a conformar con eso. Seguramente romperá esta línea de tendencia porque también es demasiado inclinada. Es el problema de las líneas de tendencia inclinadas, que en cualquier momento se rompen y las caídas son muy fuertes luego. No me extrañaría que Maná cayese hacia la zona de los 870. No me extrañaría nada. Evidentemente va a tardar, incluso meses puede tardar, pero que al final acaba cayendo allí, pues es bastante probable. Matic rompiendo también el soporte y también iniciando caídas, y también pues es normal, sale desde finales de año por debajo de los 60 y estamos hablando que está por más de por 10 ahora mismo, casi por 11 y ha llegado a estar por 15 de como estaba a finales del año pasado. Es que es normal que corrijan, por muy buen proyecto que sea. Era lo mismo de bueno cuando estaba a finales de año en 60 o por debajo. Igual de bueno. El proyecto, el precio mucho mejor, desde luego. Maker cayendo un 2%, la pinta gráfica es mala. Bueno, ayer vimos como MicroStrategy caía un 6%, teniendo en cuenta ese movimiento de Bitcoin normal. Hoy que se recupera un poco el Bitcoin, vamos a ver qué tal lo hace MicroStrategy. Está bastante estable últimamente. Yo creo que cuando sube se comporta de manera más exponencial MicroStrategy y cuando baja casi que también, ¿no? Bien, seguimos un poco más. Nano parecía que quería reaccionar tanto ayer como hoy y fijaros cómo vuelve otra vez a la misma zona. No tiene de momento escape al alza. Nier rompió la línea de tendencia y sigue bajando. O sea que hay que esperar seguramente hasta la zona de los 820. Neo más o menos se mantiene bien. Ayer también cerró bien. Es de las que se está comportando mejor ante la caída generalizada. Está aguantando. Ocean eh, más o menos también bien. Después del retroceso de ayer se estabiliza de nuevo. No ha roto esta última tendencia. Por lo tanto, mientras no la rompa, vamos a suponer que no va a caer al soporte. Si la rompe, entonces sí que se va directo al 2289. OGN más o menos también está aguantando ahí esa zona. Todavía no vuelve a salir hacia la zona de los 2400, pero se aguanta un poco ahí. Omísego también aguanta más o menos. Ayer hizo amago de ir hacia los 1035. Hoy puede que lo intente de nuevo. Depende de cómo termine el día, puede intentarlo. Harmony, que me la preguntaron recientemente, pues ya veis, tuvo subidas importantes, pero es que en cualquier momento le puede dar una caída hasta los 140 tranquilamente y se quedan tan tranquilos. Los que no se quedarían tranquilos son los que han comprado en 300 y se les va a 140. Por eso digo yo que en estas no hay que seguir los precios. Ontology 219 se queda por debajo de los 223 de momento. Vamos a ver qué más hay por aquí. QLC, bueno, sigue teniendo un buen comportamiento, va un poco a su aire y el comportamiento técnico está siendo muy bueno, un movimiento alcista muy sostenido y parece que puede seguir subiendo hacia los 236. QSP tampoco está mal, dentro de las que cabe, pues aguanta en la parte alta, parece que tiene todavía esas posibilidades intactas de ir hasta 186. Qtum, en cambio, se ha frenado en la resistencia de los 1229 y mientras no la rompa, pues no subirá. Riff se desinfla un poco, ya está en 65. Los días atrás estaba intentando superar los 68 y ponerse por la zona de 73, pero no puede. Ren también pierde ligeramente el soporte de los 1841. Tiene todavía un último soporte en 1731, pero se está empezando a complicar un poco este gráfico. Si no rebota ya en esa zona, pues malo. Ayer hizo un amago de rebotar y se fue un poco para atrás.
RLC, pues lo mismo, también está en una situación un poco crítica. La vela de hoy tiene que cerrar por encima de 3.767. Está cerca, no se ha ido muy lejos, pero está en esa situación un poco complicada. Rose en positivo, ha rebotado otra vez en los 301, sigue teniendo buenas opciones de subir por encima de 400, mientras el mercado siga un poquito en esa zona. RSR parece que se quiere decantar por correcciones hacia la zona de 121. Run también parece que rompe el suelo, rompe el soporte y eso marca inicio de movimientos descendentes para los próximos días. Como decíamos, estaba metido en ese movimiento lateral, no sabíamos hacia dónde iba a salir y al final ha salido por la parte de abajo. Era lo más normal en principio. Sol un 3,11% de caída, retrocediendo desde la línea de tendencia donde tocó ayer. Ese movimiento fue un poco extraño, porque lo más normal era haber continuado el movimiento bajista una vez rotas las líneas de tendencia, pero parece que le está costando caer. Stratis retrocediendo después de 2 días bastante buenos, pero muy lejos del soporte. Yo la dejaría todavía que cayese más, y si sube pues nada. Las que están muy fuertes son STX, que poco a poco van avanzando. Hoy no es mucho de momento lo que avanzan, pero ya llevan con hoy 3 días subiendo seguidos, y eso es bastante interesante para cómo ha estado el mercado. Tenemos subidas locas para T-Fuel, que ya también está más pasada que pasada, de vueltas, y para Teta, que bueno, se ha separado incluso de la línea de tendencia alcista acelerada, con lo cual pues seguramente los que entren en estos precios, la verdad es que tendrán seguramente pérdidas en el medio plazo. Tomo Chain rompe los 4.600, se mete por debajo y parece que puede acercarse a la zona de los 4.000. Uniswap sigue con las caídas, acercándose a esos 42.000 que llevamos diciendo mucho tiempo. Vamos a ver si en esa zona hace soporte o simplemente solo es un freno para continuar cayendo. Uniswap, también lo mismo que os he dicho de otras, creo que estaba muy sobrevalorada. Muy sobrevalorada. Me parece que debería estar bastante más abajo de donde está. BET, otra que también pienso que está muy sobrevalorada. Ahora mismo está corrigiendo solamente un 3%. Ha llegado a estar corrigiendo más. Ha llegado a estar en 150. Y sigo pensando que va a volver a la zona de los 97 como mínimo. Porque ya os dije ayer, es que vale un montón la empresa y no tiene por qué valer tanto. No sé dónde esperan la gente que vaya. Si sigue subiendo, al final se va a meter en el top 10 y no tiene ningún sentido. VIP va un poco a su aire, es una moneda un poco, bueno, de tercera fila, digamos, y está consolidando frente a las resistencias y podría salir al alza en cualquier momento. Es decir, puede ir a su aire y puede seguir subiendo a pesar de que el mercado no tiene buena pinta. Wabi no solo fue a los 705, los está rompiendo, pero bueno, el que aguantó por lo menos vendió en 705, supongo que con ganancias. OneChain sigue acercándose al soporte de los 1992. Waves en positivo. Ya dijimos que esta moneda en contra de la tendencia suele ir bien. Ayer rompió la línea de tendencia bajista y hoy continúa con ese movimiento alcista, aunque suave, no es muy fuerte tampoco el movimiento alcista, pero poco a poco es posible que se acerque a la zona de 2176. WRX 2% de subida, también bien, buena vela, va un poco también a su aire como otras que hemos visto, aunque ya empieza a ser la subida bastante notable. Tampoco creo que le quede demasiado, pero lo ha llevado de una forma un poco más escalonada, por eso aguanta más arriba. Walton Chain últimamente ha flojeado los últimos 5 días. La vela de hoy también es un poco dubitativa y podría caer hacia la zona de 220. No la vemos demasiada fuerza en ese punto que está ahora. SEM
pues no confirma las velas positivas de los últimos 2 días, sigue estando en una zona un poco de dudas y yo tampoco lo tengo claro de si va a seguir cayendo o no. Stellar sí que parece que puede seguir hacia los 780, sobre todo si Ripple sigue subiendo. Ripple se mantiene en positivo y últimamente se está comportando bien. Aquí tenemos Ripple un 3% arriba. Decíamos estos días atrás que podía llegar hacia la zona de los 1040. Ya ha llegado. Ha estado por encima incluso. Bueno, Tezos, que hace mucho que no la miro, pero bueno, por mirarla un poco, sigue estando ahí más parada que parada. En esa zona de los 728. Y ya veis, esta era una moneda que todo el mundo decía, es que Tezos es una buena moneda, tiene unos buenos fundamentales, tiene unos buenos inversores, no sé qué. Pues ya veis lo que le pasa a las monedas que tienen buenos fundamentales y tienen buenos inversores también, ¿no? Pues que cae desde 3.600 a 700 y encima no solo es que cae, si es que cae y no se mueve del suelo. Esto es lo que le pasa a las empresas, o a las monedas, vamos, empresas no, a las monedas, que son buenos proyectos. También les pasa esto. Porque que sea buen proyecto no quiere decir que este precio de 3.600 fuera un precio bueno. Seguramente estaba súper inflado. Seguramente este precio es el bueno para este proyecto. Y lo mismo pasa con todas esas que todo el mundo dice, es que es un buen proyecto. Que sí, que todos son buenos. Si hubiese apuntado todos los que me dicen, esta moneda es un buen proyecto, me parece interesante, estaríamos hablando de 200 monedas. Y 200 monedas no van a triunfar en el mercado de criptomonedas. Eso ya os lo digo desde ahora para que os hagáis una idea. Y ya me han dicho seguramente más de 200 monedas que son unos buenos proyectos, que tienen unos grandes inversores detrás y que no sé qué. Que sí, que todos tendrán grandes inversores y serán proyectos que en un principio tienen buenas intenciones, pero que luego salir de ahí salen dos, tres, nada más. Es así. Claro que tienen grandes inversores detrás, porque los grandes inversores están metidos en esos 200 proyectos. Y luego con que uno salga bien ya les sale rentable a esa gente. Pero, pero vamos, que no porque esté metido alguien importante va a salir el proyecto bien, porque ya os digo, están metidos en un montón de proyectos y de esos salen un 10% bien, y con esos pues eso, con uno que les salga bien o dos que les salga bien compensan, pero nada más, o sea, no os penséis que porque estén metidos ahí todo el mundo va a salir todos los proyectos bien, y va a ser 200 monedas ahí que valgan lo que vale el Bitcoin, pues no. Bien, XVS sigue rebotando en ese soporte, seguimos pensando que si llega a la zona de los 8.400 sería para vender. Comentábamos ayer que estando como está el mercado mejor quitárselo con un pequeño beneficio. ZK también muy floja, no termina de levantar cabeza. Cílica poco a poco se acerca a los 284 que es el soporte. ZRX de nuevo a la zona de soporte también. Esos 2.534 que justo es el precio al que está ahora. 2.534. Y desde ahí debería rebotar por lo menos hacia la zona de 2800. Y bueno, vamos con el Bitcoin para terminar, a ver cómo lo tenemos antes de cerrar el vídeo. Un poquito peor que cuando lo hemos abierto. La vela sigue siendo todavía incierta. Ahora nos ha dejado ya marcado otro nuevo punto, lo podemos dibujar. Esta línea, que era la línea más acelerada, ya la quitamos. Ahora la que nos importa es esta. Perdón, voy a pasarlo un poco mejor por el punto. Ahí. Esta es la que nos importa. Y si la rompe al alza, seguramente luego hará un pequeño apoyo otra vez o le costará un poquito salir de ahí y es cuando luego ya nos iremos hacia la zona de 56.000. Esta vela ya está empezando a querer ir a romper esta línea. En el momento que se rompa esa línea y sobre todo este nivel que nos ha dejado aquí de 55.200, pues nos iremos hacia la zona de 56.100, 56.200. Si hace eso y al cierre termina en esos niveles, más o menos habrá recuperado la línea de tendencia o estará muy cerca de hacerlo
y las probabilidades de que sigamos en el mismo escenario que planteábamos antes de ayer, pues siguen estando intactas. Para que perdamos ese escenario deberíamos tener hoy otra vela bajista y parece que de momento no está por la labor de seguir cayendo. Parece que de momento hay compras en esa zona. Y las ventas no han sido tampoco tan preocupantes como otras veces. Si recordáis otras caídas o por no sé si, bueno, la gente ya no igual no lo recuerda porque enseguida se olvidan, pero si recordáis otras caídas anteriores fuertes, había picos muy fuertes de volumen en velas muy fuertes de caída y en esta ocasión la caída ha sido en 3 horas y ha sido bastante pausada, no ha sido una cosa tremenda de un velón increíble hacia abajo con mecha en la parte baja y con recuperación como solíamos estar acostumbrados. Así que esta oferta que ha inundado el mercado momentáneamente se ha absorbido como diría yo, mmm, no sé, como escalonada, como, no sé cómo decirlo, no me sale ahora mismo la palabra, pero se ha absorbido tranquilamente, sin ningún agobio, sin ningún pánico, sin ninguna brusquedad. Y da la impresión de que el mercado está más sólido que lo que estaba hace 2 años o hace un año y medio, que hay agentes dentro del mercado más profesionales y seguramente esto sea en beneficio en el futuro para Bitcoin. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!